Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con la parte 8 de nuestro curso Aprende React.js desde cero. En este video vamos a ver una introducción a Redux. Les adelanto que este video va a ser meramente teórico. Hasta el siguiente video vamos a ver ejercicios de código con Redux, pero quiero que este video siente las bases em, de las, o más bien quiero explicarles los fundamentos de Redux y cómo es que funciona, para que tengan una idea y que el siguiente video se les haga más fácil entender los conceptos que voy a manejar sobre Redux y React. Y bueno, comencemos. Primero vamos a ver qué es Redux. Bueno, Redux es una librería que se encarga de emitir actualizaciones de estado, es decir, de state, en respuesta a acciones que en vez de modificar directamente el estado, la modificación se maneja a través de objetos sencillos llamados acciones. Después se escriben funciones especiales llamadas reductores o reducers para decidir cómo cada acción transformará el estado de la aplicación. Todos los cambios de estado son manejados en un solo lugar llamado store. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis y mencionar que Redux como tal no nada más funciona con React. Redux puede funcionar también con Angular o puede funcionar incluso con jQuery o con JavaScript nativo, eh, porque es como tal una librería completamente separada. Pero hace una mancuerna muy buena con React. Entonces, yo creo que la mayoría de proyectos que lo van a ver utilizado es con proyectos de React y Redux. Bueno, quiere decir que en esencia Redux se compone básicamente de acciones, reducers y store. Aquí vemos una imagen donde podemos ver que una aplicación sin Redux nos dice que, por ejemplo, cuando un componente tiene alguna actualización o algún cambio, eh, normalmente comunica a sus componentes padres o hijos, pero no hay un orden en, en los componentes para saber que hubo un cambio en toda la aplicación. Con Redux, cuando hay un cambio, el componente le notifica al store y el store manda notificaciones a todos los demás componentes. Entonces digamos que es una única fuente de datos que provee los estados de Redux en toda la aplicación. Bueno, los principios fundamentales de Redux. El número uno, como les mencionaba, es única fuente de verdad, inmutable. Más adelante vamos a hablar sobre inmutabilidad. Las acciones disparan cambios y los reducers actualizan el state, el cual es read-only. Quiere decir que nuestra aplicación, cuando nosotros conectamos Redux a nuestra aplicación y queremos leer los estados que tenemos, únicamente los podemos leer, pero no los podemos modificar. Para hacer una modificación de un estado tenemos que hacerlo por medio de acciones o disparar un cambio por medio de una acción, y en el reducer, dependiendo de la acción que nosotros hayamos ejecutado, vamos a actualizar el state. Entonces ese es el orden que tenemos que seguir. Ahora, ¿qué es una acción? Bueno, las acciones son cargas útiles de información que envían datos desde la aplicación a su store y los envía a la store mediante el método store.dispatch. Las acciones son simples objetos de JavaScript y las acciones deben tener una propiedad llamada type, que indica el tipo de acción que se está realizando. Bueno, aquí hay un pequeño código sobre el Action Creators, que es básicamente cómo creamos nosotros una acción. Van a ver mucho código similar a este en las aplicaciones de React y Redux. Básicamente nosotros tenemos aquí la función del action, así le llaman Action Creator. Y bueno, básicamente la acción se compone de dos cosas, principalmente del tipo o del type, que en este caso van a ver que se utiliza, por ejemplo, constantes, por ejemplo aquí const increment counter igual y a su mismo valor en string.
Pueden hacer eso de utilizar constantes o pueden incluso poner la string directamente en el type, pero se recomienda que lo hagan de esta manera porque, como ustedes saben, las constantes únicamente pueden ser declaradas una sola vez. Entonces, supongamos que si ustedes tuvieran algún error de dedo, de que escribieron mal la constante, al momento de escribirla en el type, si no existe la constante como tal, les va a marcar error, entonces les avisa que tuvieron un error. Y si lo hicieran con string, sería mucho más difícil poder eh, traquear o poder seguir ese error. El segundo nodo de nuestro action debe ser algún valor o algún payload que nosotros queramos actualizar en este caso. En este caso únicamente el valor counter vamos a actualizarlo en nuestra acción, que esta va a mandar a llamar el reducer. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. El Redux Store. Bueno, la forma de crear un store en Redux básicamente es utilizando el método createStore, pasándole el root reducer, que es la combinación de todos los reducers que tiene nuestra aplicación. El segundo parámetro es el initial state, que es el estado inicial de nuestra aplicación. Y como tercer parámetro le podemos pasar middlewares para gestionar algunas cosas del store. Por ejemplo, pasar cómo queremos manejar los promises, por ejemplo. Y bueno, aquí está parte de los métodos de la API del store. Por ejemplo, está el método dispatch, que despacha una acción. Esta es la única forma de realizar un cambio de estado. El método subscribe es el callback que será invocado cuando la acción es despachada y el state cambia. El getState es igual al último valor regresado por los reducers del store. Y el replaceReducer reemplaza el reducer actualmente usado en el store para calcular el estado. Poco a poco vamos a ir viendo estos temas, no se preocupen ahorita si no entienden mucho. Es un tema complicado al principio, pero que poco a poco, una vez que lo entiendan, se les va a hacer muy, muy sencillo y van a ver el poder que tiene esta herramienta para crear aplicaciones mucho más rápidas. Y bueno, vamos a entrar ahora al tema de inmutabilidad. Bueno, la inmutabilidad es un concepto fundamental en Redux. Quiere decir que para cambiar un estado o el estado debemos de retornar un nuevo objeto. Hay tipos inmutables en JavaScript. Bueno, primero veamos qué quiere decir inmutable. Mutable como tal, la palabra quiere decir que cambia, que algo muta. Inmutable es lo contrario, que algo no puede cambiar o que no debería cambiar. Entonces, hay tipos por defecto inmutables en JavaScript, que es por ejemplo, el tipo number, el tipo string, el tipo booleano, el tipo undefined y el null. Son valores que no los pueden cambiar. Es decir, el número 5 no lo puedes cambiar por otro, no puedes cambiar el valor de su número 5, no sé si me explico. Los tipos mutables que cambian en JavaScript son tres principalmente, que son los objetos, los arrays y las funciones. Ahora, en Redux, nosotros necesitamos utilizar inmutabilidad para poder cambiar el state eh, en nuestro reducer. Y bueno, este es un ejemplo de inmutabilidad. Este es mutabilidad, que es incorrecto. Por ejemplo, tenemos el objeto state con el nodo first name como Carlos y last name Santana. Y nosotros sabemos que podemos cambiar una propiedad del objeto haciendo simplemente state.lastName igual a Roldan, por ejemplo. Cambiar el Santana por el Roldan y retornamos el state. Esto no está permitido hacer en Redux. Lo que tendríamos que hacer es directamente cambiar el state de forma directa, poner first name Carlos, last name Roldan directamente en el objeto y retornarlo. Esta es la manera correcta, sin intentar modificar el objeto. Ahora, hay algo que se llama Object
object.assign en JavaScript, que básicamente es un método que nos sirve para crear un nuevo objeto. Es como para sacar una copia de un objeto y aparte poder combinar más objetos. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan, hago object.assign. El primer parámetro le digo que comience el objeto tomando por primer parámetro un objeto vacío. Después que lo combine con el state, que en este caso sería first name, last name. Y el el tercer parámetro es un objeto que simplemente dice last name Roldán. Quiere decir que con este estamos sobreescribiendo el last name Santana que tenía antes. Y esta función nos está regresando un nuevo objeto que sería de esta manera, como la que está acá, Carlos Roldán. Entonces, la manera en que nosotros debemos de hacer inmutabilidad en Redux es utilizando object.assign. Hay más librerías o otras formas de hacerlo, pero lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué inmutabilidad? Bueno, hay varias razones. La primera es que tenemos mayor claridad. Sabemos quién cambió el state. Quiere decir que el reducer siempre es el que lo cambia. Mejoramos el performance de nuestra aplicación porque simplemente comparamos el state anterior con el state actual. Si hay una diferencia, es decir, si entre dos objetos son distintos directamente, nosotros ya sabemos que hubo un cambio. No tenemos que validar o que verificar posición por posición en el objeto para ver si algo cambió. Entonces simplemente hacemos un if como tal, validando dos objetos distintos. Y es fácil de depurar. Se puede utilizar una herramienta que se llama Redux DevTools, que lo vamos a ver más adelante en otro video. Básicamente esta herramienta, que funciona en Google Chrome, nos ayuda a tener un control o un mejor control de las acciones y de los reducers y del state de nuestra aplicación, e incluso podemos ir a seleccionar, por ejemplo, una acción específica que se detenga en tal punto, o podemos ir hacia atrás o podemos ir hacia adelante. En el siguiente video les voy a mostrar un poco más sobre esta herramienta. Igual ahorita no se preocupen tanto, o pueden ustedes investigarla por su cuenta por mientras. Pero bueno, es una aplicación muy útil a la hora de depurar en nuestra aplicación de Redux. Y bueno, como les comentaba, hay varias herramientas de inmutabilidad. Para ECMAScript 6, la más conocida o la más popular es el object.assign. También tenemos el sprite operator, que son los 3 puntos. Para ECMAScript 5 tenemos también el object.assign, y si han utilizado Lodash o alguna otra librería como underscore, por ejemplo, también tienen el Lodash merge y el Lodash extend. Y hay librerías específicas para manejar esta inmutabilidad, por ejemplo, Immutable.js, que también es muy buena y es muy probable que lo utilicemos para los ejemplos que tengamos más adelante en este curso. Y bueno, un reducer. ¿Qué es un reducer? Básicamente un reducer, imagínenlo como una picadora de carne. Aquí de hecho tengo una imagen, y vemos que los reducers se parecen, nos asemejan a una picadora de carne, porque en la picadora de carne agregamos los ingredientes en la parte superior, que es el state y el action, y por el otro lado tenemos el resultado, que es un nuevo estado, un nuevo state. Pues quiere decir que el reducer es una función que simplemente recibe el state actual y una acción. En base a esa acción yo voy a regresar un nuevo estado. Entonces si se fijan, los reducers son funciones puras o son funciones muy sencillas que simplemente reciben un state actual, una acción,
Basado en esa acción, regresan un nuevo state utilizando ya sea el object.assign o el immutable.js. Cualquiera de las formas que vimos anteriormente es válida. Pero bueno, básicamente es eso, cómo es que se manejan los reducers. Aquí hay un ejemplo sencillo. Esta es la forma incorrecta de hacer un reducer. Por ejemplo, recibimos el state, la acción, hacemos un switch. Van a ver esto que hay un switch del action.type. Y por ejemplo, hacemos un case increment counter. Si el tipo de la acción concuerda con increment counter, entonces si ustedes quieren actualizar el contador, no pueden hacer state.counter más, por ejemplo. No pueden actualizar de esta manera el state. Lo que tienen que hacer, como les mencioné anteriormente, es retornar un nuevo objeto. Entonces, para eso, cuando hagamos match con la acción, que en este caso es incrementar contador, vamos a retornar con object.assign un objeto nuevo, mezclando el state y el la propiedad counter, que básicamente va a tomar el valor que ya está en el state actual, state.counter, más 1. Entonces va a incrementar ese valor y esto va a hacer que regrese un nuevo state con el nuevo contador incrementado. Igual ahorita suena un poco confuso, lo es, pero en el próximo video les voy a mostrar ya ejemplos más claros, más concisos. Y posiblemente, no sé si en el próximo o en el siguiente después de ese, voy a enseñarles también cómo crear una API en el lado de Node para poder consumirla y poder utilizar Redux con acciones, reducers, etcétera. Pero bueno, poco a poco vamos a ir en este curso aprendiendo. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de componentes. Hay dos tipos de componentes principalmente. El primero es tipo container o contenedor. Y el otro es el tipo de presentación. El primero se enfoca en cómo funcionan las cosas. Está conectado a Redux. Despacha acciones de Redux. Y son generados por React Redux, que es la dependencia de React para utilizar Redux. Y los componentes de presentación se enfocan en cómo se ven las cosas. No están conectados a Redux, y se le pasan los datos y o funciones por medio de las props. Y muchos de estos componentes, la mayoría de las veces son stateless. Quiere decir que no tienen estado o que su aplicación o su componente no tiene ningún estado que esté cambiando la aplicación. Este es el flujo de Redux. Básicamente, bueno, tenemos aquí nuestra acción o React. React, el componente React manda a llamar una acción. Esta acción se dispara, manda a llamar al store y el store está en comunicación con los reducers o está conectado a los reducers, los cuales únicamente o son los únicos que pueden cambiar el valor del state. Entonces, una vez que el reducer cambia el state, lo regresa al store y el store regresa el valor del nuevo state a nuestra aplicación de React. Es bastante sencillo cómo funciona este flujo, pero lo vamos a ver con mayor detenimiento en el próximo video. Y bueno, React Redux básicamente tiene dos elementos. El primero es el provider, que es el que añade la store a la aplicación. Y tiene el connect, la función connect, que crea componentes de tipo container y los conecta al state de Redux. El provider, van a ver después que simplemente tenemos nosotros un componente llamado provider donde nosotros pasamos el store. Este es un wrapper y dentro tenemos nuestra aplicación o nuestro componente app. Supongo que en los videos anteriores se dieron cuenta que nosotros ya tenemos un componente, un container app. Entonces va a ser ejecutado dentro del provider. Igual también cuando tengamos, por ejemplo, el React Router,
las rutas, todo eso, todo tiene que ir englobado o engrapado en nuestro componente de provider. Si está algo por fuera, no va a poder estar conectado a nuestro store y no vamos a tener forma de comunicar los cambios de state en, en nuestra aplicación. Y el Redux Connect, básicamente, bueno, esto es como es la estructura. Una vez que tenemos ya nuestra clase definida del componente, simplemente al final hacemos un export default de connect y tenemos que pasarle dos funciones. La primera es el map state to props y la segunda es el map dispatch to props. Y se le pasa también como referencia la clase del componente en el que nosotros estamos. Entonces aquí hay un ejemplo real de cómo yo lo hago en una aplicación personal. Por ejemplo, sobre un blog o cómo obtengo yo los posts del state. Eh, Hay muchas maneras, o van a ver en internet o en páginas de internet de tutoriales, que mucha gente separa estas dos funciones en funciones como tal y después las manda las pone como tal aquí. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Por ejemplo, aquí yo importo mis acciones que están en algún archivo de un blog y todas las funciones que yo tengo en mis acciones, import asterisco as, yo las meto a mi objeto actions y después hago mi export default connect y aquí esta es una función de ECMAScript 6, es una arrow function que retorna, si ven acá los paréntesis con las llaves, esto es como que hiciéramos un return directamente y por ejemplo aquí ya me está retornando eh, el state post que está conectado al state punto del reducer block punto el state post. Ahora, este valor, una vez que nosotros hacemos esto, lo vamos a poder consultar o se va a agregar por medio de los props de ese componente. Y como segundo parámetro, es decir, esta primera función sería mi map state to props, quiere decir que tienes que mapear el estado hacia los props. Entonces, en este caso, el post del lado izquierdo va a convertirse en un props que contenga el estado del reducer block llamado post. Y la segunda función map dispatch to props son básicamente las acciones. Por eso acá al final ven coma actions y al final le paso yo la clase post de mi componente, por ejemplo. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. No quiero meterme al código, puesto que va a ser más confuso de lo que ha sido hasta el momento. Los quiero dejar con la teoría por ahora. Y para el próximo video vamos a ver una aplicación sencilla donde podamos utilizar o implementar Redux eh, de una manera más dinámica, pero sí era necesario mostrarles primero la teoría para que estuvieran o supieran cómo es que funciona o los fundamentos de Redux. eh, y creo que les va a ayudar para que posteriormente cuando veamos otro ejemplo o un ejemplo real con nuestra aplicación, van a entender mucho más fácil estos conceptos. Y pues bueno, si tienen dudas, creo que van a tener bastantes dudas, por favor coméntenlas o agréguenlas en la sección de comentarios. Para las personas que quieran añadirse a nuestra comunidad de Slack, donde pueden ustedes hacer preguntas directamente a mí o a otros compañeros que estamos ahí. Para poderse agregar, simplemente dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les voy a mandar una invitación para que se agreguen a la comunidad. Y pues bueno, no olviden darle like al video, compartirlo y
Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.